Porque aquí está la doctora Florelis Toro, quien ella es médico, quien es médico endocrino. Y usted ya la conoce, usted ya la ha visto aquí sentada y bueno, usted no quiere que se vaya. Son las 9 de la mañana y usted todavía está enviando preguntas. Envíela desde ya para que nos dé tiempo. Bienvenida. Gracias, Yeru. Siempre es un placer compartir con ustedes acá. Y bueno, estos temas endocrinos que son de gran diversidad, ¿no? Que además es un abanico amplio de opciones y de trastornos que se pueden presentar. Y también es como una encrucijada, ¿no? Porque a veces decimos, realmente esto que siento es por un trastorno endocrino. Entonces, bueno, básicamente qué genial que podamos tratarlo acá y disipar las dudas de todos los televidentes. No, y la doctora desde ayer ella vio una pregunta y ya estaba contestando, 11 de la noche. Sí, señor, desde ayer. Muchas gracias, doctora. No, bueno, realmente la idea es esa, la idea siempre es educar y estar allí, como lo digo, pues disipando las dudas de aquellos que de repente nunca han ido a un endocrino o nunca han tenido ese contacto con un médico endocrinólogo que les explique básicamente qué es lo que están padeciendo y si lo que están padeciendo tiene que ver con un trastorno hormonal o no, porque la variabilidad del abanico diagnóstico es bastante amplio y la variabilidad de los síntomas y de los signos que se presentan también lo son. Entonces esa es la finalidad, ir orientando, ¿no? Más que todo. Por eso desde anoche también, cuando me etiquetaron por allí en la cuenta de Instagram a varios de las personas que tenían sus dudas, pues les comentaba. Perfecto, doctora. Entonces vamos a comenzar por entender y nos vamos a ir aquí a una lámina que es como un mapa, y la doctora nos los va a explicar. Ya allí lo va a tener en pantalla, vamos a ver. Es así. Fíjate que en esta primera imagen, importantísimo para entender lo que corresponde a la anatomía, Yeru, de lo que son las principales glándulas del organismo, y empezamos por el primero, que es el centro comando, que es el hipotálamo. El hipotálamo está en la parte interna del cerebro, ¿ok? Es la parte más interna. Él se encarga de enviar hormonas liberadoras, son así llamadas. Estas hormonas liberadoras son como señales neuronales que van a ir directamente a la glándula pituitaria, también llamada glándula hipófisis, que está ubicada en una estructura ósea en el medio del cerebro denominada silla turca, y esta glándula hipófisis es la que va a mandar, regida por esas hormonas liberadoras que vienen del hipotálamo. Esa glándula hipófisis va a enviar las señales hormonales hacia la tiroides, que es la primera que tenemos a nivel de la parte anterior e inferior del cuello, ¿ok? Posteriormente abajo tenemos otra de nombre timo, pero que ella está involucionada en el adulto. Ella se encuentra básicamente en nuestra etapa de niñez, ya en el adulto no tiene mayor importancia desde el punto de vista hormonal. Bajamos hacia lo que corresponden a las glándulas suprarrenales, que pues también vamos a tocar varios tópicos referentes al síndrome de Cushing o a la insuficiencia adrenal, y cuán importantes son las glándulas adrenales. Se llaman suprarrenales porque están ubicadas en la parte superior del riñón y se encargan de la producción de hormonas importantísimas que tienen que ver tanto con sistema cardiovascular como con equilibrio ácido-base y además equilibrio sodio y de agua, ¿no? El tema de los edemas. Y los últimos, pero no menos importantes, el aparato reproductor, que en mujeres corresponde a los ovarios, ¿ok? Y en los hombres a los testículos. De modo tal de que a lo largo de todo el cuerpo tenemos receptores de las diferentes glándulas que van a tener una acción específica. Y si esa función de esas hormonas está afectada por diversidad de causa, pues eventualmente vas a tener la patología per se. Y siempre hablamos de hipo o hiperfunción, entendiendo hipofunción como esa baja producción de tal o cual hormona, e hiperfunción todo lo contrario. Vamos a definir brevemente, doctora, hormona. Ok, una hormona es una sustancia que viaja o que simplemente actúa a nivel de otro órgano, ¿ok? Generando una señalización, una cadena en reacción de todas las células de ese órgano, ¿ok? Es una sustancia, pues existen hormonas autocrinas, paracrinas, ¿ok? Pero básicamente ellas se encargan de establecer el funcionamiento de un grupo de células en un determinado aspecto. Y los hombres tienen unas, las mujeres tienen, o se comparten. El cuerpo humano, tanto en hombres como mujeres, tenemos
básicamente las mismas hormonas, solo que lo que varía en uno u otro son las cantidades, ¿ok? Y esto es lo que vamos a evaluar a lo largo del tiempo y vamos a discernir respecto a si existe o no una patología. Ok, ahora nos vamos a definir rapidito lo del ovario poliquístico y lo del Cushing. A ver, el síndrome de ovario poliquístico es uno de los actualmente más solicitados o realmente diagnosticados, porque es un conjunto, se llama síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas que realmente abarca mucho, no solamente abarca la parte reproductiva como lo ven y la afección de los ovarios, sino básicamente también el tema metabólico. Y aquí hago un inciso importante porque no solamente vamos a tratar los ovarios, los colegas ginecólogos que tratan ovario poliquístico muchas veces se derivan solamente a la parte del sistema o del funcionalismo ovárico, si la paciente ovula o no ovula, si hay trastornos menstruales o no, pero la verdad es que como gran síndrome tiene mucho que ver con el tema hormonal de el metabolismo, ¿no? Y particularmente con el tema de la insulina. El síndrome de ovario poliquístico ocurre por una elevación de una de las hormonas que se produce en la pituitaria, en la glándula que llamaba hipófisis, llamada LH, y un pulso de esta hormona luteinizante va a viajar directamente desde la hipófisis hasta los ovarios y a inducir la formación y el crecimiento de múltiples folículos o de múltiples folículos que realmente no llegan a llenarse de líquido o continúan al llenarse de líquido y no son funcionales. Entonces, siempre vamos generando estructuralmente la patología de múltiples quistes en el ovario. Esto también se ve influenciado por una hormona de nombre insulina que se produce a nivel del páncreas, que es otra glándula fundamental que no la habían mencionado anteriormente y que se encarga de la producción de múltiples hormonas, entre ellos insulina y glucagón, que tienen que ver con el metabolismo de los carbohidratos, es decir, de los azúcares de la glucosa. Si existe elevación de la insulina, aquellas pacientes que tienen sobrepeso u obesidad o trastornos lipídicos como colesterol y triglicéridos elevados, van a tener mayor predisposición de sufrir de ovario poliquístico. Es por eso que en este síndrome suele indicarse también lo que corresponde a la metformina, que es uno de los fármacos que se usa para reducir la resistencia a la insulina, pero no ocurre en todos los casos. Hay que evaluar e individualizar muy bien el caso. Es decir, a veces una persona que está gorda y entonces, oye, pero trata de hacer dieta, no sé qué, bueno, empieza todo el cuestionamiento, ¿no? Y la persona siempre dice, no, es que yo tengo un problema de la tiroides. Es así. Fíjate que en ese inciso que me haces del sobrepeso y la obesidad, todo lo que corresponde, y vamos a aclarar con respecto al tema de aumento de peso, pesa lo mismo y siempre lo digo a todos mis pacientes de la consulta, a todos los que me conocen saben que siempre les hago la comparación y les explico en consulta que pesa lo mismo un fisicoculturista de 120 kilos que un obeso mórbido de 120 kilos. El tema aquí no es el peso, el tema es la composición corporal que tengas, ¿no? Y cuánto de ese peso es grasa, cuánto de ese peso es músculo, cuánto de eso es hueso, porque todo pesa al fin y al cabo. Entonces, cuando vas a realmente hacer la evaluación y tienes un aumento de porcentaje de grasa por encima de 25, que es lo que uno toma como punto de corte, pues puedes tener mayor predisposición, sobre todo de grasa visceral, la grasa subcutánea, son las que generan mayor resistencia a la insulina. Ahora bien, con el inciso que me haces de la glándula tiroides, hay un punto importante que aclarar. Múltiples pacientes comentan el tema del peso y la tiroides, o estoy aumentada de peso porque sufro de hipotiroidismo. Es más que todo un cliché porque solamente, y siempre que vengo, pues lo comento, solamente el 10% del peso se altera por patologías tiroideas y en pacientes muy puntuales, pero básicamente es algo así como que la glándula tiroides, que está ubicada en la parte anterior e inferior del cuello, produce hormona tiroidea y esta va a la regulación metabólica de todo el organismo, pero solamente un 10% se afecta realmente por el peso. Es decir, una persona que esté delgada, que esté bien, ¿puede sufrir de algunos trastornos hormonales? Sí, cómo no, claro que sí. De hecho, la disminución del peso es otra de las causas de consulta, no solo el tema de sobrepeso o obesidad, todo lo que altere el peso o el balance de equilibrio metabólico del organismo va a condicionar a la evaluación endocrinológica. Primero porque hay hormonas que cuando existen en exceso
y este es uno de los que equivale a ese 10% que mencioné anteriormente, las pacientes hipertiroideas que sufren un aumento en la producción de hormona tiroidea, como prácticamente su metabolismo está fueteado o está regido en exceso por esa influencia, esa gran carga hormonal de la tiroides, suelen disminuir. Son pacientes que, aunque coman, el alimento pues no lo asimilan de forma tan adecuada porque están en esa continua pérdida de peso, y eso es algo que llama la atención. Pacientes con mucho estrés, que también tienen alteraciones emocionales importantes, síndromes de ansiedad, que lejos de darles mayor apetito o confundir este tema emocional con el hambre, suelen más bien dejar de comer, pueden generar alteraciones o lo que se llama estrés oxidativo, que es elevación de hormonas contrarreguladoras o que van a condicionar a aumento, por ejemplo, de los anticuerpos antitiroideos. Por allí una paciente me preguntaba anoche, pues dejaba la pregunta al aire anoche, respecto a la influencia o el tema de la histerectomía parcial o histerectomía total y su influencia con la tiroiditis de Hashimoto. Recordar que la tiroiditis de Hashimoto no es más que una elevación de anticuerpos antitiroideos, que son células que produce nuestro propio cuerpo, que se vienen a la tiroides, la atacan y la inflaman y generan alteración funcional de la glándula. Entonces, si tú tienes un proceso de estrés de cualquier estilo, cualquier operación, cualquier situación que se salga de tu equilibrio emocional del día a día, puede generar elevación de los anticuerpos antitiroideos, ojo, no en el inciso Hashimoto, pero sí elevación de los anticuerpos antitiroideos e inflamar la tiroides. Bueno, uno va a cualquier médico, dermatólogo, ginecólogo, y siempre si uno tiene un problemita por allí, no sé, un crecimiento del cabellito en una zona donde no debe, o aquí, nos mandan al endocrino. Sí. Todo termina en el endocrino. Sí, y es que ¿qué es lo que pasa? Que en el organismo rigen unas hormonas importantes que son los estrógenos y los andrógenos. Los andrógenos son las hormonas masculinas y los estrógenos son las hormonas femeninas, básicamente en la mujer producidas por el ovario, los estrógenos. Pero tanto hombres como mujeres tenemos las mismas hormonas, solo que cambia dependiendo del tipo de tejido que haya desarrollado ese cuerpo humano, va a cambiar la influencia hormonal que tenga. Existen síndromes que tienen, obviamente ya eso es otro tópico porque son síndromes genéticos, que la persona nace con ambos tipos de tejido y producen igual cantidad de ambas hormonas, entonces esto va a generar también trastornos a nivel de todo el organismo. Entonces cuando, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico, estos folículos o estos quistes que se van formando tienden al exceso de producción de andrógeno, que es la hormona masculina. Entonces existe clínicamente lo que corresponde a virilización de los rasgos femeninos, que es aparición de vello en zonas donde tradicionalmente las tiene el hombre, aumento del sudor apocrino, que es ese sudor fuerte que es característico por el exceso de testosterona, de D-sulfato. Aquí lo podemos ver en la imagen. Fíjate, cuando se forman los quistes, no son funcionantes, son simplemente folículos que están llenos de líquido, ¿no? Y se dice que para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico debemos tener un ovario con un volumen mayor a 20 cc, ¿ok? Ellos tradicionalmente tienen 8 o 10 cc y más de 12 folículos cuantificados, porque si hablamos de folículos o de múltiples folículos, la mujer nace con múltiples folículos desde que estamos pequeños, o sea, siempre nace con múltiples folículos desde el nacimiento. Ahora bien, cuando vamos a objetivar ecográficamente y estructuralmente si realmente ese aumento de volumen se debe a ovario poliquístico, tenemos que tomar en cuenta estos dos factores: un aumento de volumen ovárico por encima de 20 cc y una cantidad de folículos que no sean 2 o 3 y sean denominados como quistes, sino que sean más de 12 folículos. ¿Y esto se puede tratar si voy al médico? Bueno, tengo ahora ovario poliquístico, tengo el síndrome. ¿Me lo pueden tratar? ¿Se me puede quitar? Sí. ¿Es hereditario? Sí, tiene un componente importante genético. Si una tía, mamá, abuela tuvo ovario poliquístico, desafortunadamente antes no estaban tan bien establecidos y ha sido desde un tiempo para acá, porque como es tan complejo el síndrome, pues muchas teorías han salido al respecto y digamos que ponernos de acuerdo también entre los médicos ha venido de pocos años para acá.
Antes era difícil hacer el diagnóstico, pero bueno, si de repente tiene alguna familiar con la sintomatología característica de lo que está padeciendo ahorita usted como mujer, y puede hacerle pensar que su hija o algún descendiente suyo puede llegar a tenerlo. Entonces hay que actuar desde la prevención, hacer salud preventiva, y ahí es donde los endocrinos echamos mano, porque básicamente parte del tratamiento no farmacológico, pero tan importante y con tanta, digamos, relevancia para mejorar la sintomatología y para curar el diagnóstico, se debe a dieta y ejercicio. Por lo que te comentaba de la influencia de la resistencia a la acción de la insulina sobre el crecimiento de estos folículos. Mientras más insulina tengas elevada en la sangre, mayor probabilidad de formar más folículos y más quistes, y al formar más quistes vas a tener mayor predisposición a formar más andrógenos, que es la hormona masculina, y de esta manera la gran gama de signos y síntomas que se presentan en el síndrome. Vamos a definir rápidamente los trastornos de crecimiento y desarrollo. Fíjate, Yeru, que los trastornos de crecimiento y desarrollo son importantes, sobre todo en niños y adolescentes que están en etapa de crecimiento, ¿no? Eso alarma mucho a los padres y básicamente se definen como talla baja y retraso constitucional o retardo constitucional del crecimiento. La diferencia entre uno y otro es lo patológico que puede existir entre uno u otro, siendo la talla baja una disminución del crecimiento por debajo de 3 desviaciones estándar para la población estudiada. Por ejemplo, nuestra población no es la misma que la chilena, ni es lo mismo que la china. Entonces, siempre hay tablas de crecimiento con las cuales el pediatra debe cotejar cómo va el crecimiento de ese niño, y particularmente con estas tablas en función del sexo y de la edad, y sacando algo que se llama potencial genético de los padres, podremos saber qué es la talla de la mamá, la talla del papá. A través de una fórmula podremos saber si el niño está creciendo de forma adecuada. Si el niño está creciendo por debajo del percentil 3 para estas tablas, hablamos de talla baja. Entonces allí existe algo o alguna patología. Puede ser una alteración en la producción de hormona de crecimiento, que es otra de las hormonas que se produce en la glándula hipófisis, ¿ok? Y hay que por supuesto, tratarlo de forma oportuna para que no se vea disminuido o alterado el crecimiento de ese niño. Y cuando hablamos de retardo o retraso constitucional del crecimiento, son aquellos niños que están creciendo entre el percentil 3 y 5, pero que todavía están por debajo del percentil 5, y que se deben a algún otro tipo de alteración, o porque comen mal, o porque hay procesos alérgicos, procesos de mala absorción intestinal, procesos infecciosos que han venido alterando ese crecimiento del niño. Entonces no es algo como que tenga que ver con el tema hormonal, ¿ok? Pero que corrigiendo la patología que lo está generando, puedes evidentemente obtener mejoras en el crecimiento del niño. Ah, mira qué importante. Ahora nos vamos a la enfermedad de Cushing. Y aquí vamos a colocar una lámina para que usted entienda. Todo viene de aquí. Todo viene definitivamente del cerebro, básicamente, ¿no? A través de lo que les comentaba anteriormente, que son neurotransmisores o péptidos, que son proteínas, ¿no? Péptidos es lo mismo a proteínas. Proteínas que van como moléculas viajando a través del torrente sanguíneo, ¿ok? O en el caso del hipotálamo a través de conexiones, y que están directamente relacionadas con situaciones emocionales como estrés, enfermedades, procesos quirúrgicos, situaciones de estrés como bajas de glucemia, ¿ok? Van a detonar estos neurotransmisores que van a, por supuesto, desde el hipotálamo, dirigir lo que es la hormona, la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, en sus siglas en inglés. Esta CRH, como hormona liberadora de corticotropina, va a venir a esta glandulita que les decía que está en la base del cerebro, en la silla turca, llamada hipófisis, y esta hipófisis se va a encargar de secretar la ACTH, ¿ok? Que es la hormona corticotropina. Esta hormona corticotropina viaja desde la hipófisis, que está en la base del cerebro, en la sangre, a las glándulas suprarrenales, que les decía
que son 2 glándulas que pesan 4 gramos y que están ubicadas en la parte superior de los riñones. Las glándulas suprarrenales se encargan de la producción de múltiples hormonas. Por ejemplo, la corteza y la médula, que la corteza es la parte más externa de la glándula y la médula es la parte más interna. La corteza se encarga de secretar hormonas importantes que tienen que ver con la parte de mineralocorticoides, particularmente la aldosterona, que se encarga del equilibrio de sodio, de potasio, de líquido, tiene que ver con edemas, tiene que ver con formación de alteraciones de la presión arterial y alteraciones de la parte cardiovascular, y lo que atañe al síndrome de Cushing, que es en la siguiente capa de la misma corteza de la suprarrenal, que produce el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide y se encarga de actuar a nivel de todo el organismo, a nivel de la piel, a nivel del sistema cardiovascular, alterando frecuencia cardíaca, generando estrías violáceas en la piel cuando se presenta, a nivel central o a nivel de las emociones, generando alteraciones como irritabilidad, incluso hasta trastornos mentales, alucinaciones auditivas, puede generar alteraciones a nivel del metabolismo de los carbohidratos, ¿ok? Con el exceso o el aumento de los valores de glucemia en sangre, porque tiene el cortisol tiene la finalidad, es como es la hormona del estrés, tiene la finalidad de ir al hígado a sacar esos depósitos de glucosa que están allí almacenados y por supuesto los eleva en sangre. Entonces también genera diabetes, está asociado a alteraciones de diabetes en el organismo. Entonces no solamente va a cursar con hipertensión, no solamente va a cursar con alteraciones emocionales, también va a cursar con alteraciones en la piel, manchas en la piel por elevación de lo que es el pigmento de la piel. Y entonces todo esto viene intrínsecamente con un síndrome que es bastante desgastante. Obesidad a nivel de los lípidos, vamos a tener acúmulo de grasa subcutánea, la jiba dorsal, son personas que tienen una obesidad central, además tienen manchas en la cara como alas de mariposa o una carita más redonda. Entonces son lo que se llaman síndromes cushingoides, que son personas que tú te das cuenta, mira, tiene la jiba dorsal, tiene las alas de mariposa, son personas que realmente sufren mucho y básicamente se presenta este síndrome porque puede estar, la etiología es múltiple, ¿ok? Básicamente lo más común es que exista alguna lesión tumoral a nivel de esta estructura de la corteza de la glándula suprarrenal, y el tratamiento después de agotar el tema médico es netamente quirúrgico. Cuando existe una alteración a nivel de la hipófisis, ¿okay? Que la lesión tumoral esté a nivel de la hipófisis, sea arriba, no sea abajo en las suprarrenales, y se produzca una elevación en la hormona que comanda, ¿okay? Un aumento del pulso de la ACTH hacia las suprarrenales, se denomina enfermedad de Cushing. Entonces, síndrome de Cushing cuando está en las suprarrenales y enfermedad cuando está arriba. ¿Y hay un examen para ver eso, de la silla turca, de la hipófisis? Sí, correcto. Aparte de lo primero que uno realiza es una resonancia magnética de glándulas suprarrenales con cortes milimétricos, porque a veces hay lesiones tumorales tan pequeñas que parece mentira, menores a 1 centímetro, pero pueden ser tan agresivas en la producción hormonal, entonces son difíciles de verificar con una resonancia magnética normal, pero básicamente uno indica el estudio apropiado primero para estudiar las suprarrenales, porque es lo más común, y se hacen estudios sanguíneos de ACTH también y de cortisol. Obviamente lo primero que realizamos es un cortisol 8 AM, 4 PM para verificar, porque a las 8 AM es cuando tenemos mayor pulso de cortisol. Ahorita todos estamos así activos y alertas porque tenemos el cortisol en nuestro máximo esplendor, y a las 4 de la tarde, después de esa hora, es que él empieza a bajar, y por eso es que entonces después de las 4 nos sentimos, digamos, como que más extenuados o más agotados, y cuando hay una alteración de ese ritmo circadiano, de esa producción de cortisol, vamos a tener entonces una sospecha junto a toda la clínica que te acabo de manifestar, porque no es solamente, es un hallazgo casual que tenga alteraciones del cortisol, eso se manifiesta, el cuerpo lo ve. Entonces hacemos las determinaciones a través de cortisol libre urinario, a través del cortisol sanguíneo, a través de la ACTH, a través de las resonancias en diversas partes del cuerpo, y pues logramos hacer el diagnóstico.
bastante complejo. Uy, bastante. O sea, una persona está de mal humor en la mañana, cortisol. Correcto, exceso de cortisol. Incluso la influencia desde el punto de vista, hay personas, y lo conversábamos en la pausa, hay personas que son adictos a la hipercortisolemia. O sea, el exceso de cortisol es una cosa que si no están tranquilos, no están bien, ¿no? Y ahí vamos con la parte emocional que tiene alta influencia aquí, ¿no? Es como que si no tienes paz, ¿a dónde vas si lo que no llevas dentro, si lo que llevas dentro te seguirá a donde vaya? Realmente, si no tienes paz aquí, no vas a tener paz en ningún lado. Y hablo de paz por tema emocional y su influencia sobre las hormonas. Hablando precisamente de esto, si eres una persona que, digamos, está tratando de estar todos los días activo, obligando al cuerpo, así tú quieras quedarte descansando, te paras, te levantas, haces, vas para allá, le exiges a tu cuerpo que tenga exceso en la producción de cortisol, entonces no vas a pretender que al final de la vida tú no sufras de hipertensión, tú no tengas alteraciones de lo que corresponde a la glicemia. Entonces, ojo con esto, porque por eso entonces cada vez estamos más pendientes de hacer meditaciones, hacer cosas que eleven lo que son no son las hormonas del estrés, sino por el contrario las endorfinas, que son las hormonas que te permiten felicidad. Cuando hacemos ejercicio, secretamos al principio un poquito de cortisol para que el músculo crezca, pero posteriormente la sensación de relajación post ejercicio tiene que ver con la secreción de las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad y de la tranquilidad y de la saciedad. Entonces vamos orientados a eso para que no vivas en un mundo de estrés. Todo es fácil, todo es fácil y se resume en la alimentación y el ejercicio. Es así, alimentación, ejercicio y equilibrio emocional. Porque recordar que también es importante, son muy poco vistas, muy poco tomados en cuenta las heridas emocionales que pueda tener cada persona. Si eso no lo trabajas con el terapeuta, cada vez que yo tengo un paciente en la consulta y a los 2-3 minutos llora porque nadie lo escucha, porque de repente tiene algo adentro que, sabes, no lo ha podido hablar, no lo ha podido conversar, todo eso que está en ese medio interno definitivamente va a alterar tu componente hormonal y no puedes pretender que todo esté en equilibrio cuando la mente no está en equilibrio. Entonces, en definitiva, a eso vamos orientados. Cada vez que nosotros como médicos les indicamos un terapeuta para precisamente sanar todo aquello que no lo vemos conscientemente, sino que está desde el inconsciente, podemos sanar también muchos trastornos hormonales. No, y hay personas que también, ella está hormonal. Correcto, sí, esto básicamente ocurre en las mujeres cuando están en esos periodos, en esos 3 o 5, dependiendo del ciclo menstrual, primeros días, cuando se tiene el periodo, y básicamente es por esta explosión de hormonas, perdón. Es una cosa que aumentan todas al mismo tiempo y, bueno, ciertamente eso contribuye a ciertas actitudes desde el punto de vista de conducta, pero siempre de la mano, cuando tú eres consciente y conoces tu cuerpo y sabes que realmente eso te puede ocurrir, debes tomar también conciencia de que eso es así, porque el resto de las personas que están a tu alrededor pues no tienen, digamos, responsabilidad de ello, sino más que todo tú, tomar la responsabilidad de ello y, bueno, simplemente verificar qué otras cosas puedes hacer en esos días para distraer el cerebro y que te generen saciedad, tranquilidad y paz. Qué importante conocernos. Es así, conocernos, el autoconocimiento. Gestionar. Aquí tiene una pregunta de Cristina. Ella preguntaba sobre el síndrome de Noonan. O no sé si está bien, no sé si lo escribió bien. Noonan. Pues no, creo que no lo escribió bien. No. Bueno, verifica, Cristina, y aquí ya está Nairobi con el tema de la esterectomía. Esa la contesté anoche. Esa ya la contestó la doctora. Preguntan las personas que ya vamos a entrar en la menopausia, ¿tenemos que asistir al endocrino para tratarla? Básicamente sí, lo que corresponde a todos los que son trastornos del ovario, tienen alta influencia, sobre todo la disminución en la producción de estrógenos, tiene alta influencia no solo a nivel emocional o a nivel de la clínica que se presenta, como lo es calorones, bochornos, dolores de cabeza, sino también alta implicación en el hueso. El hueso suele disminuir en su
en su calidad a lo largo de la vida, en la medida en la que tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Porque la andropausia no escapa de ello también. Entonces, esta disminución de las hormonas sexuales va a contribuir a una disminución en la matriz ósea, generando osteopenia o osteoporosis. Entonces, en definitiva, si eso no se ve a tiempo, puedes ahorrarte, o si se ve a tiempo, puedes ahorrarte alteraciones a futuro como fracturas o alteraciones óseas como osteoporosis severa. Y vamos ahorita con una lámina donde nos va a explicar más detalladamente el tema de la hipófisis, porque hubo alguien que preguntó cuáles son las consecuencias de no tratar estos problemas de la hipófisis a tiempo. Fíjate que la hipófisis es una glándula que es como lo hablamos, la madre de todas las glándulas, Yeru, y ella se encarga de la producción no solo de prolactina, sino de hormona de crecimiento, también de la CTH, que es la hormona que se encarga de ir específicamente a las glándulas suprarrenales. Entonces, lo que les comentaba de cuando se produce o se genera un tumor a nivel de la hipófisis anterior, que específicamente afecte a las glándulas productoras de la hormona ACTH, está aumentada, va a venir en influencia hacia o va a fuetear, como yo digo siempre, a las glándulas suprarrenales para que produzcan elevación del cortisol, ¿ok? Porque ellas estas células se van a hiperplasia, o sea, tienen una hiperplasia, es decir, van a aumentar de tamaño en compensación o en respuesta a esta señalización que tienen desde este tumor que está allá arriba en la hipófisis, y esto lo tiene que tratar directamente un neurocirujano. También existe el síndrome de Cushing ectópico, ectópico quiere decir que está en un sitio donde no es su ubicación habitual. Cuando la lesión tumoral, por ejemplo, sobre todo se ven aquellos pacientes que padecen de cáncer de pulmón, pueden tener una de estas esbozos de este cáncer, puede ser productor de ACTH, y esa hormona adrenocorticotropa o ACTH en sus siglas en inglés, pues va a venirse también generando hiperplasia de la corteza de la glándula suprarrenal con la elevación de cortisol. Entonces tenemos un síndrome de Cushing ectópico. Cuando hablamos de que la lesión tumoral está ubicada, como lo vemos aquí, directamente en la corteza, esto es lo más frecuente, vamos a tener un aumento en la producción de cortisol, ¿ok? Y también, el último pero no menos importante, podemos tener también síndrome de Cushing iatrogénico. Iatrogénico es todo lo que se ha producido o externo o desde afuera, ¿ok? Por exceso en el consumo o en la administración de esteroides, porque recordar que el cortisol es el principal esteroide del organismo. Entonces, cuando nosotros de repente nos colocamos todos los días esa cremita en la piel que tiene esteroide, dexametasona, hidrocortisona, todo lo que termina en zona, desonida, todas esas cosas que nosotros usamos en la piel, y eso se absorbe a través de la piel, pero que lo usamos los 365 días del año, 3 veces al día, podemos ocasionarnos un síndrome de Cushing que sea iatrogénico, por exceso de dosis, porque creemos que no se absorbe, porque es una cremita. Pacientes con asma que son tratados por los colegas neumonólogos, también obviamente hay procesos asmáticos, sobre todo venimos de una época muy difícil como lo es la pandemia, donde se indicó altas cargas de esteroides en estos pacientes. Muchos de los que tuvieron COVID moderado a severo, se tenía que hacer prescripción del esteroide, de dosis esteroideas, pero en la disminución se daban cuenta, en la disminución de las dosis tenía que hacerse progresiva, ¿ok? ¿Progresiva para qué? Progresiva porque si ya la glándula suprarrenal entiende que tú desde afuera estás colocándote un tratamiento esteroideo, ella cesa su producción, ella ya no produce más cortisol, entonces ella como que se apaga, y el comando de todo lo que son las funciones que tienen que ver con cortisol vienen desde afuera, desde el esteroide, bien sea dexametasona, hidrocortisona, prednisona, que se haya usado durante ese tratamiento. Entonces, para que ella vuelva como que a arrancar, ella no arranca de allá para allá, bueno, mira, hoy tuve el esteroide, mañana ya no, ella lo hace progresivamente, empieza a despertar y tarda días en hacerlo. Es por eso que descontinuar un tratamiento esteroideo cuando es a altas dosis debe hacerse de forma piramidal, es decir, de la dosis más alta a la dosis más pequeña, ¿ok? Y en función de esto, pues tener obviamente una buena respuesta nueva, una nueva respuesta, una respuesta fisiológica de cortisol.
porque si no lo haces, el detalle grandísimo que se presenta aquí, que si cortas la dosis de cortisol de repente sin darle chance a la glándula suprarrenal, ella no va a tener la posibilidad de respuesta inmediata y en consecuencia se genera algo que se denomina insuficiencia adrenal. La insuficiencia adrenal es algo incurable, es algo que cuando se diagnostica queda para toda la vida y a diferencia de que el cortisol es la principal hormona del estrés, cuando se presenta insuficiencia adrenal es todo lo contrario. Es la persona que tiene hipoglucemia, es decir, baja en la glicemia, es la persona que tiene baja en las presiones arteriales, es decir, hipotensión, es la persona que tiene disminución del sodio en la sangre con hiponatremia. Entonces todas las hipo, es decir, todas las cosas, todos los valores van a estar bajos y prácticamente la persona va a estar, es algo incompatible con la vida. Entonces hay que realmente tener mucho cuidado de lo que son la administración esteroidea, la administración de estos medicamentos y vaya para esto esta entrevista que quede absolutamente claro de la importancia de que el esteroide debe ser dosificado y suministrado de forma adecuada y por un especialista que dirija el tratamiento. Ahora, doctor, usted acaba de mencionar lo de la insuficiencia renal. ¿En qué adrenal. ¿En qué insuficiencia renal tiene que ver con los riñones? Insuficiencia adrenal tiene que ver con las glándulas adrenales, ¿ok? Y las glándulas adrenales son las glándulas suprarrenales de las que estoy comentando y que es simplemente cuando hay un cese en la producción de las hormonas que le atañen a esa glándula. ¿Cómo es una persona con esa insuficiencia? Es una persona débil, es una persona que no tiene fuerza para realizar las actividades porque no tiene la hormona que le da el fuelle, no tiene esa capacidad de respuesta inmediata, es una persona lenta, es una persona, incluso te digo que es incompatible con la vida porque cuando no se produce esteroide por parte de la glándula suprarrenal no vas a tener la influencia de aquel que permita que el corazón lata, que el intestino se mueva, que las células, el riñón filtre de forma adecuada como debe hacerlo, que el hígado depure. Entonces todas estas funciones celulares y por supuesto orgánicas se ven afectadas por la disminución de la producción de la glándula suprarrenal. Por eso es tan importante que lo sepamos, que lo estudiemos, que lo entendamos básicamente y le dejemos y estemos en manos de un profesional calificado que nos pueda orientar al respecto. No invente, deje la inventadera y hablando de inventadera vamos a hablar de las inyecciones, porque también cuando estamos gorditos estamos desesperados. Quiero adelgazar, quiero estar flaca. No aguanto ya, me veo en el espejo y me voy a inyectar. Doctora, háblenos de las inyecciones. Una de las cosas que está muy en boga ahorita es usar inyecciones para disminución de peso, ¿no? Y un inciso que hago al respecto es básicamente el hecho de que hay que evaluar en esa persona si esa persona realmente el aumento de peso que tiene. ¿Por qué es el aumento de peso? ¿Qué cerebro comanda ese cuerpo? ¿Qué comando mental está ocurriendo allí en ese cuerpo? ¿Qué conductas tiene esa persona? Porque básicamente es muy fácil administrarte un medicamento que te va a suprimir el apetito y que ciertamente cuando haces lo que debes hacer conscientemente, que es reducir las porciones y hacer ejercicio, no lo haces habitualmente. Entonces ahorita se está viendo mucho que personas en gimnasios, que incluso licenciados en nutrición indican lo veo en mis consultas, prescriben el medicamento sin una alerta de por cuánto tiempo, ¿ok? Y estudiar además ese organismo para verificar cuál es la influencia mental sobre ese cuerpo, si realmente la persona ha hecho dieta, ha hecho ejercicio, si la persona ha respondido a un plan terapéutico, el acompañamiento con el paciente, qué dosis te estás colocando. Hay personas que quieren correr, como tú bien lo dices, a bajar de peso y es un tema progresivo, entender que el sobrepeso en función de grasa o la obesidad no tiene que ver con algo que sea de ayer para hoy, es algo que ha sido ganado progresivamente. Entonces, de la misma manera no puedes pretender también perderlo de forma tan rápida. Entonces, hablarte con paciencia, trabajar esa ansiedad que de repente confundes con hambre, ¿ok? Y que puede ser lo que te esté llevando a eso. Entonces, todas esas cosas son importantes tomarlas en cuenta. A propósito de que dices, no inventen, no se inyecten si no saben si lo requieren o no. Claro. Y vamos con las preguntas ya rápidamente.
La de la esterectomía ya la respondimos. Tengo una pregunta. ¿Los intensos dolores menstruales tienen relación con la tiroides? Expulsé en la última menstruación una masa de tejido de unos 8 centímetros. ¿Está relacionado con la tiroides? Muchas gracias. Cuando se trata de un hipotiroidismo o de una paciente que está descompensada, sí tiene que ver con la tiroides, básicamente, pero más que todo habría que ver qué está ocurriendo con espasmos musculares a nivel del útero. Buen día, quisiera saber si los quistes de Nabot luego de operar se vuelven a reproducir. Sí, es probable que se vuelvan a reproducir, sobre todo si la glandulita se obstruye nuevamente, se llena otra vez de mucosa. ¿Y qué son estos quistes, Son doctora? quistes que están ubicados en la parte de afuera o de los labios mayores, ¿ok? Y generan bastante molestia, dolor, se inflaman y forman celulitis quística. Ay, qué fuerte. Muchas personas recomiendan arginina para el crecimiento. ¿Es recomendable y hasta qué edad lo pueden hacer? Para el crecimiento de talla, no tanto. Habría que ver si ese paciente o ese niño está comiendo bien realmente. ¿Las enfermedades hormonales son hereditarias? Todas tienen un componente hereditario y hay que revisar la línea genética masculina y femenina. Desde el 2012, con hipotiroidismo, ¿podría tomar mis 75 miligramos interdiario y no diario? Tengo alteración emocional y al rato vuelvo a tener hambre. Eso se decide con las hormonas en mano y la evaluación de la clínica que tengas en consulta. Las mujeres que ya estamos en menopausia, además de producir menos estrógenos, ¿qué otra hormona se produce menos? La melatonina, que es la hormona producida por la glándula pineal y que se encarga de los trastornos del ciclo sueño-vigilia. Entonces vas a tener alteraciones del sueño después de los 60 años. Ay, no. ¿Qué opinión le merece la cirugía bariátrica para reducir el hiperinsulinismo? Indiquemos por favor si al momento de realizar la postpandrial con el desayuno se toma la metformina o ese día se omite. Las glicemias postpandriales para evaluación de insulina no tienen asedero clínico. Para evaluar la insulina debe hacerse con la carga con 75 gramos de glucosa para estandarizar cuál va a ser la respuesta que usted va a tener. Estoy de acuerdo con la cirugía bariátrica en aquellos pacientes que tengan más de 30 de índice de masa corporal y que tengan comorbilidades. Hazte la cirugía, háztela. Pero eso sí, la dieta. Sí. Porque la prolactina se eleva en una adolescente de 17 años, tiene ovarios poliquísticos y es resistente a la insulina. Por todo lo que mencionaste. Primero porque está en crecimiento, ¿ok? Y la prolactina está, todas las hormonas en el periodo de la adolescencia están alteradas. Segundo, porque el síndrome de ovario poliquístico no solo eleva la hormona tiroidea, sino también la prolactina y las otras hormonas como LH, que ya lo mencioné anteriormente. Y tercero, porque la resistencia a la insulina va a generar también elevación de prolactina y del resto de las hormonas. No tengo tiroides, por eso mismo siempre me siento cansado, sin ánimo, como si estuviera enferma. Ya tengo 18 años de operada, ya lo tomo como normal todo lo que siento. Sí, es un tema con los pacientes que han tenido que retirarse la tiroides, porque recordar que la tiroides es la glándula que se encarga de la producción de hormona tiroidea y que esta actúa a nivel de todo el organismo. Vas a tener hipofunción o astenia, que es lo que uno llama cansancio persistente. Entonces, ciertamente es una condición con la que hay que vivir, pero habrá que revisar tu dosis y cómo están tus pensamientos para ver si el estímulo mental es difícil para la tiroides, es complicado para la tiroides. Buenas, ¿cómo se tratan los adenomas hipofisiarios? ¿Cómo sabría si tengo un adenoma? Habría que verificar, todo es con clínica, no hay una cosa que yo pueda pensar, ¿será que lo tengo o no? Siempre va a existir una sintomatología que nos oriente a nosotros al diagnóstico, por eso es tan importante hacer la historia clínica, la anamnesis, el examen físico del paciente y en función de eso indicar los estudios pertinentes. Buenos días, ¿una persona que tiene problemas tiroideos puede tener sangrado por la nariz? No necesariamente, una persona que tenga problemas tiroideos puede estar controlada en el contexto de un hipotiroidismo o un hipertiroidismo y no tener fragilidad capilar, que es lo que genera el sangrado nasal. Para el endocrino, una niña de 11 años que está en desarrollo, ¿es normal o no que se le caiga el cabello? Normalmente las mujeres, después que nos desarrollamos, después de la pubertad, o en el proceso de pubertad, tenemos una pérdida de 100 cabellos al día, entonces habría que ver, eso es normal, entonces habría que ver si aumenta o excede este número, porque que se le caiga el cabello hay que ver la cantidad y verificar si realmente está elevada.
Me gustaría saber si los ataques de pánico pueden tener relación con los problemas hormonales. Es bidireccional, tanto crisis de pánico como trastornos hormonales pueden generar crisis de pánico y crisis de pánico, trastornos hormonales. Va de un lado y otro. Habría que ver, en este caso, en la evaluación clínica, quién empezó primero, ¿no? Si el huevo o la gallina o el huevo. Y en función de eso, entonces uno tratar. Porque por procesos como menopausia, hipertiroidismo o hasta el mismo explicado anteriormente como síndrome de Cushing, pueden tener trastornos o crisis de pánico. Pero crisis de pánico, una persona que no tenga ningún tema hormonal y está todo el tiempo con crisis de pánico, pues va a generar algún trastorno hormonal por la influencia en mente-cuerpo. Feliz día, yo tengo mi condición de hipotiroidismo desde hace 13 años, pero yo tengo 47 años, tomo 159 miligramos de levotirosina sódica, pero ¿qué me puede pasar si me llega la menopausia? Gracias. Nada, realmente se verifican cómo están los valores de TSH, T4 libre y allí determinamos si la dosis que estás tomando es la dosis indicada para ti. Recuerda que la dosis que tomas no va a ser la misma durante toda la vida, que está intrínsecamente relacionada con tu tema emocional, con tu peso y todo eso hay que evaluarlo. Ahora, doctora, si una persona está con este tema de tomar este medicamento, tiene hipotiroidismo, ¿cada cuánto debería ir al endocrino? Tradicionalmente, si una persona está controlada, mis pacientes controlados los evalúo cada 6 meses, e incluso anual si el paciente se sabe que esa es su dosis adecuada y no tiene ningún otro tipo de sintomatología. Pero cuando el paciente está descompensado, se evalúa mensual hasta que la hormona encaje en sus valores normales. Mi niña tiene 10 años y ya se desarrolló. Mi pregunta es, en relación a su estatura, ¿ya no crecerá más? No, por debajo de los 7 a 8 años en niñas y por debajo de 10 en los niños se denomina pubertad precoz. Habría que evaluar, obviamente, las características de desarrollo sexual de la niña y las tablas de crecimiento para la población venezolana, que en este caso son las tablas de Fundacredesa, que son las que se usan o los endocrinos pediatras usan en las consultas para determinar si la niña está en el percentil adecuado de crecimiento para su edad y para su sexo. Sufro artritis psoriásica, tomo metrotexato y deflazacort. ¿Hasta cuándo tomar el deflazacort? ¿Debe ir en conjunto con el metrotexato? Sí, el deflazacort y el metrotexate son medicamentos que contribuyen a, digamos, atenuar esa respuesta inmunológica que siempre vas a tener, pero decirte a través de un simple mensaje por cuánto tiempo lo vas a tomar es absurdo, es simplemente a través de la evaluación del cuadro clínico, de la historia clínica, de la evaluación del paciente que uno toma conducta terapéutica. Estoy haciendo resistencia a la insulina, ya dejé los carbohidratos, ¿cuánto tiempo debe pasar para volver a hacerme la insulina basal? Ya tengo 1 mes y medio haciendo mi dieta. Mosca con estas dietas que son absolutamente restrictivas de los carbohidratos. El cerebro, corazón, riñón, todos los órganos de nuestro cuerpo trabajan en función de los valores de glucemia. Si estás en hipoglucemia persistente, también generas o bajas de glicemia persistente porque estás en una dieta muy restrictiva de carbohidratos, como me comentas, dejé los carbohidratos, pues vas a estar en hipoglucemias persistentes y en estrés metabólico. Eso no es favorable para nada. Entonces habría que ver qué tanto es tu dieta restrictiva, si es por debajo de 1500 calorías, qué edad tienes, y en función de eso es que se sabe cuándo se realiza la curva nuevamente. ¿La dieta keto me puede bajar la resistencia a la insulina? No, realmente la resistencia a la insulina viene dada por un aumento en la concentración de porcentaje de grasa del organismo, básicamente porque no se realiza dieta y ejercicio, no se realiza una disminución de grasas y carbohidratos. Si la dieta keto está sustentada en grasas, en el consumo de grasa, lo que estás haciendo es llevarte grasas a las arterias y al tejido celular subcutáneo. Uy, no. Bueno, no haga nada si no está indicado por un médico. Recuerden, estas cosas las vemos, chévere, mira, adelgazó, pero no todos los organismos son iguales. Es así. Doctora, ¿qué suplementos debo tomar para resistencia a la insulina e hipotiroidismo? Suplementos, cuando hablamos de vitaminas hay que estar muy pendientes porque si sufres de hiperfagia, es decir, o un aumento de lo que es el hambre, tienes necesidad de comer siempre, los suplementos te van a estimular el apetito. Entonces es como que contrario que quieras perder peso y tener suplementos, pero siempre nosotros indicamos, por ejemplo, en ovario poliquístico está asociado a un déficit de vitamina D, siempre me gusta indicar el omega 3 como tratamiento también para protección de la parte cardiovascular,
muscular. Entonces son lo que es la vitamina C tomada por un tiempo prudente, porque también eleva el ácido úrico cuando la tomamos indiscriminadamente. La vitamina D y el omega 3 son los que más recomiendo en mi consulta. Eliana le dice, mi tiroides me está enloqueciendo. Siempre ando de mal humor, con sueño y hambre. Felicito a la doctora. Gracias. Habría que verificar, Adriana, si realmente es por culpa de tu tiroides. Es responsabilidad, no hablemos de culpa, suena muy feo. Es por responsabilidad de tu tiroides, ¿ok? Si tus hormonas tiroideas están bien, te cuento que hay que evaluar otras opciones porque no se trata de ellas. Y tengo una pregunta de Donna. Donna hasta me llamó, Donna Rivas. Dice, consultar a la invitada acerca de los tratamientos antienvejecimiento vinculado a la gestión hormonal. Se habla mucho de la reactivación de ciertas hormonas. Últimamente ha estado muy en boga, a los últimos años ha estado muy en boga el tema de la medicina antienvejecimiento. Y es una gran opción, sobre todo los tratamientos antioxidantes, las sueroterapias, todo lo que corresponde a indicar, excepto ciertas hormonas, ¿no?, que son bien específicas, por ejemplo el uso de DEA, sulfato en pacientes que tienen menopausia. Hay ciertos casos en donde se puede indicar, y el uso de inositol también en el caso de la fertilidad, que se usa para mejorar la fertilidad en ciertos pacientes. Entonces todo aquello que contribuye a disminuir el estrés oxidativo está bien calado desde el punto de vista de endocrinología. Perfecto, qué bueno. Sí puede. Hola, buen día. Tengo 61 años y todavía persisten los calorones. ¿Por qué será? Mi esposo dice que se me dañó el termostato. Eso suele pasar a muchas mujeres. Habría que verificar en qué contexto ocurrió esa menopausia, si hubo o no tratamiento hormonal sustitutivo. Si no lo hubo, pues verificar el uso de resveratrol, que es un aislado de proteína de la uva y es un antioxidante excelente para todos estos signos. Y bueno, habría que en realidad verificar qué tanto, ¿no?, son por eso, son por la menopausia o por otras causas como sobrepeso o obesidad. Habría que verificarlo. ¿Qué suplementos vitamínicos son recomendados para el proceso de premenopausia y si se incluye el magnesio? Sí, el magnesio últimamente lo estamos incluyendo, sobre todo el citrato de magnesio, por su alta influencia en mejoría de la calidad del sueño, y sobre todo en aquellos pacientes que se dedican a realizar, como debe ser, el ejercicio como tratamiento, ¿no?, para disminuir el sobrepeso y obesidad y para mejorar algunos otros trastornos metabólicos. Ahora, el magnesio, la vitamina D, el omega 3, y mencionaba anteriormente que en muy buena medida, en justa medida y por un tiempo establecido siempre, la vitamina C. Bien, aquí te pregunta el teléfono de la doctora, lo necesito urgente. Bueno, anota ahí, anota Endocrino Actual. En todas mis redes Endocrino sociales. Actual en todas sus redes sociales, allí ya lo tiene en pantalla. De igual forma, vamos a subir, le vamos a tomar una foto a la doctora y vamos a colocar las redes, esté atento en las historias. No lo escuché, no lo entendí, no lo anoté. Bueno. Allí en el link de mi perfil está el teléfono directo al WhatsApp. Allí pueden ubicarme. Mira, aquí también Edgar también está preguntando por tu teléfono. Excelente, instructivo programa. La doctora, maravillosa. Gracias. En cuanto a su explicación. Gracias. Fácil de entender. ¿Ves? ¿Viste? ¿La miomatosis uterina tiene relación con problemas endocrinos? Sí, realmente en mucho se ha visto que no solo con temas endocrinos, sino también con temas genéticos, ¿no? Y siempre se ha visto que pacientes que tengan alteraciones, sobre todo con la resistencia a la insulina, alteraciones de la insulina o hiperinsulinismo, van a tener mayor probabilidad de sufrir de miomatosis uterina. Buenos días, tengo a mi hija de 28 años con condición de autista. En diciembre le dio dengue y a raíz de eso comenzó a descompensarse y apareció una arritmia cardíaca. El doctor, buscando el motivo, le diagnosticó 2 nódulos en tiroides y menopausia precoz. ¿Alguna recomendación? Wow, habría que verificar si realmente ese hipertiroidismo o esos nódulos que están en tiroides tienen que ver con hipertiroidismo, que sean hiperfuncionantes. Entonces, si ellos están produciendo una elevación de hormona tiroidea solitos o están, autonomizados estos nódulos, que es que ellos solos produzcan hormona tiroidea, esa hormona tiroidea va a viajar a través de la sangre al corazón y puede justificar la arritmia. Pueden existir un abanico grande de opciones de arritmias cardíacas, pero esta es una de las opciones que hay que verificar y que me atañe a mí particularmente como endocrina.
estoy en control endocrino desde el 2012. Padezco tiroiditis de Hashimoto. Hace 2 meses comencé a seguir régimen alimenticio con nutriólogo y he mejorado muchísimo. Ahora duermo mejor y en mi último chequeo salí excelente. Eres el vivo ejemplo, esta seguidora es el vivo ejemplo de que lo que se hace bien trae buenos frutos. Por eso siempre estamos de la mano en trabajo conjunto con nutriólogos, con nutricionistas, porque una de las cosas, y te lo comentaba Yeru en la pausa, es que no nos enseñan a comer, no sabemos comer. Es impresionante cómo el venezolano mezcla pan con pan, resolvemos con lo que tengamos. Entonces de repente, si tú empiezas a conocer lo que son los alimentos, los aportes que te dan y cómo combinarlos, no es que tengas alimentos los mejores del mundo, es que simplemente comprendas hasta cómo cocinarlos, y allí ya estás aplicando lo que el nutriólogo o el nutricionista te indica, esto asociado a un real querer cambiar tu vida y hacer ejercicio. Pues entonces allí vas a obtener los beneficios en todas las patologías, no solo en el tema de la tiroiditis de Hashimoto. Bueno, te felicito, Sandra. Te felicito porque lo hiciste muy bien. ¿Los niveles de urea y creatinina elevados tienen que ver con algún desajuste hormonal? No, básicamente el metabolismo del funcionalismo renal, urea y creatinina, tienen que ver con el funcionalismo renal. Son derivados son los metabolitos de desecho o los que tienen que, digamos, excretarse por la orina. Cuando ellos se acumulan en sangre, habla de un mal funcionalismo del riñón, entonces ahí hay que evaluar otros componentes que pudieran estar asociados a ello. Bien, Vero dice, excelente programa, mi hija tiene 12 años, aún no se desarrolla y tiene hiperhidrosis, le afecta más las manos y los pies. ¿Qué me sugieren? Gracias. Sí, la hiperhidrosis es un aumento de la sudoración, de manos y de pies. Habría que verificar si puede estar allí pendiente con una pubarca, una desarrollo precoz, Entonces habría que verificar en la niña cómo está creciendo el desarrollo de botón mamario, cómo están sus partes genitales. Todo eso vamos a estar pendiente, mamá, en el transcurso de este siguiente año, y si nada de eso se presenta, pues posteriormente trataremos en adolescencia y en adultez la hiperhidrosis. Buen día. ¿La amiodarona puede producir problemas de tiroides? La amiodarona es un medicamento que se usa como antiarrítmico, específicamente para evitar arritmias cardíacas, particularmente en el caso de pacientes con fibrilación auricular, que es que una de las aurículas o una de las cavidades cardíacas se altera y se autonomiza, y ella tiene alto contenido en yodo. Entonces, son muy pocos los casos. Realmente no hay una casuística bastante importante que diga que en un paciente con tiroides debemos retirar el tratamiento antiarrítmico. Ana García, ¿qué puede decir la doctora sobre las consecuencias del uso de gonadotropina coriona humana para perder peso? No está avalado, como endocrinólogos no lo usamos. Hay que estar muy pendientes de este tipo de conductas que indican o que se indican fuera de lo habitual, porque es que buscamos, digamos, como que la panacea y no nos habituamos a lo que realmente debemos hacer, ¿no? Que es restricción alimentaria, aprender a comer, el ejercicio. Entonces, de repente, si tienes un médico tratante y este médico lo avala y tú te sientes afín con ello, perfecto, pero realmente yo como endocrino, Florelis Toro, no lo indico. Sufro de tiroides no medicada y todo el tiempo estoy disfónica, ¿es normal? No, fíjate que el tema de la disfonía tiene que ver con las cuerdas vocales, faringe, laringe, ubicado aquí arriba. La tiroides está ubicada aquí abajo, y es importante que los temas de garganta o que tienen que ver con la faringe, laringe, no se mezclen con los temas tiroideos. La tiroides está ubicada en la parte anterior e inferior del cuello, y para que ella llegue hasta aquí el crecimiento debe ser bastante importante y afecte, pues en consecuencia tenga una relación anatómica una cosa con la otra. ¿La metformina será el tratamiento para hipoglucemia e hiperinsulina? Es que la tomé y me hacía sentir muy mal, tengo 25 años, produzco 5 veces más insulina que una hormona normal.
Ok, el hiperinsulinismo tiene que ver con resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas y que se encarga de bajar los valores de glucemia en sangre. Eso es normal, todos los seres humanos producimos insulina. El problema es que si tienes mucha resistencia en tus tejidos periféricos por exceso de tu porcentaje de grasa, porque has aumentado de peso en función de grasa a lo largo de los años, va a resistir la acción de esta insulina que produzca tu propio páncreas. Entonces la insulina viene con la glicemia y cuando intenta entrar al órgano no pasa. Ahora bien, se resiste. La metformina se pone aquí y abre poritos y permite que pase la glucemia con la insulina. Pero si tú no haces dieta y ejercicio efectivo, podrás tomar cantidades de metformina que sean. Te vas a sentir mal porque te va a bajar la glicemia, pero no te va a quitar la resistencia a la insulina y vas a tener hiperinsulinismo. Mi hija tiene 12 años y suda excesivamente. ¿Cuál sería el procedimiento para eso? Gracias. Habría que evaluar qué otros signos y síntomas están asociados a ese sudor excesivo, ¿ok? A esa perhidrosis. Entonces allí es que se indica el tratamiento. Bueno, aquí hay una última pregunta. Soy operada de Cushing por tumor adrenalina en el 2021. Tomo prednisona y operada de tiroidectomía. Tiroidectomía. La tiroidectomía es el procedimiento que se encarga de extraer la tiroides, ¿ok? Y esta paciente pues habría que verificar en ella si existe algún diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple, que es cuando varios tumores se presentan en varias glándulas. Dice que es con disección de cuello. ¿Es recomendable aplicar yodo radioactivo en este caso? Dependiendo en biopsia salió invasión angiolinfática. Sí. En ese caso sí era necesario aplicar en el momento yodo radioactivo para tratar de disipar cualquier célula tiroidea que haya quedado de remanente allí en ese lecho tiroideo y evitar que vuelva a aparecer en un futuro cáncer de tiroides.